Buenos días, licenciada, compañeros. Somos el grupo número 3 y en esta ocasión vamos a exponerles la norma internacional de auditoría 210, acuerdos de los términos del encargo de auditoría, y la norma internacional de auditoría número 240, responsabilidad del auditor en auditoría de estados financieros respecto al fraude. Mi nombre es Francini Leonardo y a continuación mis compañeros se estarán presentando. Mi nombre es Alexis Quevedo. Buen día. Buen día, Daniela Guzmán. Buen día, mi nombre es Eric Morales. Nuestro grupo tendremos a cargo la exposición de la norma 210 y la 240 que empezará en un momento. Gracias. Norma Internacional de Auditoría 210. Acuerdos de los términos del encargo de auditoría. Dentro de la norma podemos encontrar lo que es el alcance. El alcance nos indica que esta norma trata de las responsabilidades que tiene el auditor al acordar los términos del encargo de auditoría con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad. Ello incluye determinar si concurren ciertas condiciones previas a la auditoría cuya responsabilidad corresponde a la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad. Dentro de la norma también nos establece el objetivo. El objetivo del auditor es aceptar o continuar con un encargo de auditoría únicamente cuando se haya acordado la premisa sobre que la auditoría se va a realizar mediante dos aspectos. El primero de ellos es la determinación de si concurren las condiciones previas a una auditoría, y la segunda es si la confirmación de que existe una comprensión común por parte del auditor y de la dirección, y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad acerca de los términos del encargo de auditoría. La norma también nos hace referencia a lo que es las condiciones previas a la auditoría y nos indica que estas son la utilización por la dirección de un marco de información financiera aceptable para la preparación de los estados financieros y conformidad de la dirección, y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad con la premisa sobre la que se realiza una auditoría. La norma también nos indica que para efectos de esta línea las referencias a la dirección deberán interpretarse en lo sucesivo como referidas a la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad. Requerimientos. Condiciones previas a la auditoría. El auditor debe establecer las condiciones para la auditoría, para lo cual debe: a. Determinar si el marco de información financiera que utiliza para la preparación de los estados financieros es aceptable. Los estados financieros son diseñados de acuerdo a las necesidades de la entidad. Cuando estos estados financieros se preparan de acuerdo al marco de referencia, que cumplen las necesidades comunes de información financiera de un grupo de usuarios de estados financieros, son conocidos como estados financieros de propósito general. Inciso B. El auditor obtendrá la confirmación de la dirección de que si ésta reconoce y comprende su responsabilidad. El marco de referencia proporciona los criterios que el auditor usa para auditar los estados financieros. Asimismo, el auditor determina si el marco de referencia de información financiera es aceptable, cuando éste incluye aspectos como naturaleza de la entidad y de los estados financieros. Acuerdo de los términos del encargo de auditoría. El auditor acordará los términos del encargo de auditoría con los responsables del gobierno en la entidad, según como corresponda, con una carta que incluirán el objetivo y el alcance de la auditoría de los estados financieros, las responsabilidades del auditor, las responsabilidades de la dirección, la identificación del marco de información financiera aplicable para la preparación de los estados financieros, una referencia a la estructura y contenido que espera en cualquier informe emitido por el auditor, una declaración de que si pueden existir circunstancias en el contenido de la estructura del informe que difiera a lo esperado. Auditorías recurrentes. En las auditorías recurrentes, el auditor valorará si las circunstancias requieren la revisión de los términos del encargo de auditoría y si es necesario recordar a la entidad los términos existentes del encargo de auditoría. Aceptación
de una modificación de los términos del encargo de auditoría. Si antes de finalizar la auditoría se solicita que el auditor convierta el encargo de auditoría a un menor grado de seguridad, el auditor determinará si existe una justificación. El auditor no aceptará una modificación de los términos del encargo de auditoría si no existe una justificación razonable para ello. Si se cambian los términos del encargo, el auditor y la administración acordarán y harán constar nuevos términos en una carta de encargo. Si el auditor no puede aceptar el cambio y la dirección no permite continuar con el encargo de auditoría original, el auditor deberá renunciar al encargo de auditoría si las disposiciones legales o reglamentarias lo permiten, o bien determinará si existe alguna obligación contractual o de otro tipo. Consideraciones adicionales y relacionadas con la aceptación del encargo. El auditor determinará si hay algún conflicto entre las normas de información financiera y los requerimientos adicionales. Si existen conflictos de este tipo, el auditor discutirá con la dirección la naturaleza de los requerimientos adicionales y acordará si los requerimientos adicionales pueden cumplirse mediante revelaciones de información adicional de los estados financieros. La descripción del marco de información financiera aplicable realizada en los estados financieros puede modificar en consecuencia. De lo contrario, el auditor decidirá si es necesario expresar una opinión modificada. Norma Internacional de Auditoría 240. Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Agenda. Dentro de la agenda tenemos alcance, características del fraude, responsabilidad en relación con la prevención del fraude, objetivos, definiciones y requerimientos. El alcance. Esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estados financieros. Esto nos da a entender que el auditor definirá los procedimientos adecuados para la detección del fraude en la revisión realizada a los estados financieros. Características del fraude. 1. Puede existir un incentivo o un elemento de presión para proporcionar información fraudulenta. Esto nos da a entender que los encargados del gobierno de la entidad al auditor le pueden proporcionar información fraudulenta, esto con la búsqueda de una opinión favorable. La percepción de una oportunidad para cometer fraude puede darse cuando la persona considera que el control interno puede eludirse. Esto quiere decir que nos da a entender que un colaborador puede detectar una falla en el control interno y aprovecharse de esa falla para cometer fraude dentro de la entidad. Las personas pueden llegar a racionalizar la comisión de un acto fraudulento. Esto quiere decir que tanto los encargados del gobierno de la entidad pueden dar sobornos tanto a las personas que llevan la contabilidad, esto con el fin de proporcionar una información fraudulenta, siempre en la búsqueda de una opinión favorable. Responsabilidad en relación con la prevención y detección del fraude. Los responsables del gobierno de la entidad y la dirección son los principales responsables de la prevención y detección del fraude. Esto quiere decir que los encargados del gobierno tienen la obligación de emitir políticas y reglamentos, esto para mitigar el riesgo de fraude. Dentro de los objetivos de esta norma tenemos que el auditor debe identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude. Debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude. Esta evidencia debe ser mediante el diseño y la implementación de respuestas apropiadas. Debe responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante la realización de la auditoría. En las definiciones podemos mencionar que el fraude es un acto intencionado con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal y en este caso económica. Los factores de riesgo de fraude, estos son los hechos o circunstancias que indican la existencia o un incentivo para una presión sobre cometer el fraude. Y sobre los requerimientos, esta norma nos requiere 11 requerimientos: escepticismo profesional, discusión entre los miembros del equipo del encargo, procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas, identificación y valoración de riesgos
de incorrección material debido a fraude, respuestas a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude, la evaluación de la evidencia de auditoría, imposibilidad del auditor para continuar con el encargo, manifestaciones escritas, comunicación a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad, comunicaciones a las autoridades reguladoras y supervisión y la documentación. Para ampliar un poquito más sobre los requerimientos, tenemos que el escepticismo profesional, el auditor siempre debe mantener su escepticismo profesional durante toda la auditoría. Salvo que tenga motivos para creer lo contrario, el auditor puede aceptar que los registros y los documentos son auténticos. Cuando las respuestas a las indagaciones ante la dirección o ante los responsables del gobierno sean incongruentes, el auditor investigará dichas incongruencias. El escepticismo, pues el auditor siempre debe mantenerlo porque esto le ayudará a que vaya disipando los hallazgos o las dudas que le pueda dar ciertos hallazgos que van encontrando dentro de la realización de la auditoría. Dentro de la discusión entre los miembros del encargo, tenemos que la NIA 315, acá esta requiere que se discuta entre los miembros del equipo del encargo y que el socio del encargo determine cuestiones a comunicar a los miembros del equipo que no participen en la discusión. Dentro de los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas, el auditor realizará indagaciones ante la dirección sobre los riesgos de que los estados financieros puedan contener incorrecciones materiales debido a fraude. El proceso seguido por la dirección para identificar y dar respuesta al fraude, incluido cualquier fraude específico que la dirección haya identificado sobre el que se haya informado. Los responsables del gobierno deben tener el conocimiento del modo en que los responsables del gobierno ejercen esta supervisión para poder identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude. En las indagaciones sirve para determinar si se tiene conocimiento de algún fraude o indicios de fraude o denuncia para corroborar las respuestas o indagaciones ante la dirección. Dentro de la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debido a fraude, basándose en la presunción que existen riesgos de fraude, se evaluará los tipos de ingresos, transacciones generadoras de ingresos o de afirmaciones que dan lugar a ciertos riesgos. Aquí más que todo pues trata de la identificación y valorar el riesgo dentro de estas incorrecciones materiales que puedan identificarse dentro de la realización de la auditoría. Las respuestas a los riesgos valorados de corrección material debido a fraude, tenemos que pueden haber respuestas globales donde el auditor asignará y supervisará al personal que tiene relación en cuestión del conocimiento y la cualificación a las capacidades de personas que se les atribuyan responsabilidades significativas en el encargo. Los procedimientos de la auditoría para dar respuesta a los riesgos relacionados a la ilusión de controles, donde por parte de la dirección, esto comprobará la adecuación de los asientos del libro diario registrados en el libro mayor, revisará las estimaciones en busca de sesgos y evaluar. En la evaluación de la evidencia de auditoría, el auditor evaluará si todos los procedimientos analíticos son aplicables en la fecha cercana a la finalización de la auditoría. Si el auditor identifica una incorrección, él evaluará si es indicativa de fraude o no. En el seguimiento de los requerimientos de la norma 240 se encuentra el número 7, que es la imposibilidad del auditor para continuar con el encargo. Dentro de esto, el auditor determinará las responsabilidades profesionales y legales aplicables, considerará si procede a renunciar al encargo y si renuncia. Esto quiere decir que el auditor, independientemente de qué tan cual fuera el fraude, él determinará si seguirá o no con el encargo de auditoría.
También están en el número 8, que son las manifestaciones escritas. Dice que esta las obtendrá de la dirección y cuando proceda de los responsables de gobierno de la entidad. Dentro de estas manifestaciones escritas se debe incluir que se reconoce la responsabilidad en el diseño, la implementación y mantenimiento del control interno para prevenir y detectar fraude. Esto quiere decir que los responsables del gobierno tienen que validar de que realmente tienen las políticas y reglamentos adecuados para detectar el fraude. También dentro de esas manifestaciones que han revelado al auditor los resultados de la valoración realizada por la dirección. Esto en temas de detección de fraude. 9. Comunicaciones a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad. Dentro de esto, el requerimiento dice que el auditor comunicará oportunamente al nivel adecuado a la dirección a fin de informar a los principales responsables de la prevención y detección de fraude. La 2. Salvo que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en su dirección, el auditor comunicará estas cuestiones a los responsables del gobierno de la entidad oportunamente. Esto quiere decir que independientemente a qué nivel esté el fraude, el auditor debe comunicarlo. Número 10. Comunicaciones a las autoridades reguladoras y de supervisión. Dice que el auditor ha identificado un fraude o tiene indicios que lo haya, determinará si tiene la responsabilidad de informar. En algunas circunstancias, la responsabilidad legal del auditor puede prevalecer sobre el deber de confidencialidad. Esto quiere decir más que todo, esto pasa cuando podemos poner de ejemplo en la Contraloría de Cuentas. Ellos sí tienen responsabilidad legal de ponerla ante la autoridad competente la denuncia para que esto sea una investigación por algunas irregularidades que encuentren ellos en la revisión y en las auditorías gubernamentales. El número 11. La documentación, decisiones significativas y riesgos identificados y validados de incorrección material. Esto quiere decir que el auditor debe evidenciar que tiene la documentación adecuada para soportar los fraudes detectados en la revisión de los estados financieros. Eso es todo en la exposición de las normas y gracias por su atención.